Hasta luego, doctora. Chao. Cuídense mucho, chao. Chao, Festa. Festival de Alternativo. Bueno, pero el otro domingo nos vemos acá. Pues vamos a ver votaciones. No ven. Chao, amor. Hasta luego. Les llevan bueno. ¿Te lo toca? Sí, bebé. Les vaya bien. Hasta luego, permiso. Chao. ¿Te los traigo? Cuídate. ¿Vas a hacer esto? ¿Vas a hacer escribirlas? Voy a hacerlos de nuevo. Gracias, Leo. No tengo la tela, es que la tengo, pero no la encontré. La pareja ideal. Ay, no me hiciste falta bien la señora. No es lo mismo bailar con quien baile. Con Luis y con Nico. ¿Cuánto pusiste? Tú puse 30. ¿Cuántos tienes? ¿2? Eso no sirve. ¿Me financias? Somos iguales. Y esa mezcla de canaladas y no canaladas, ayuda, no mire esa rigurosidad. Pero yo le debo las velas a Carol. Acá, güey. ¿Así o así para este lado? ¿Qué? ¿Aquí? Con todo negro, ¿no? ¿Listo? Bueno. Hagámosle entonces. ¿Qué contraseña? Allá. No, ¿qué dice? Sí, no, aquí. Hasta luego. Que tenga un historial bien. ¿Listo? Entonces, cuídate. Ahí va que. Hola, mi mami. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Dani Martínez. Yo soy estudiante de la licenciatura en Artes y quería preguntarle si me da permiso de grabar. Hola, Dani. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, ¿me puede por favor regalar su nombre y su apellido, por favor? Noelia Rojas Cabra. Mucho gusto. Bueno, le quiero hacer unas preguntas que tienen que ver básicamente con el proceso de creación que tienen este grupo artístico Convite del Arte. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a iniciar con esta. Su merced, ¿cómo llegó a esta fundación? Bueno, a la Fundación Convite el Arte llegué antes de ser Fundación Convite el Arte. Estuvimos en unos procesos artísticos y unos proyectos artísticos previos, y para el año 2022 los profes Luis Monroy, Joana Forigua y mi persona pues tomamos la decisión de hacer un nuevo grupo. Es un proyecto diferente, con una mirada diferente, con una mirada que pensara pues resistir desde sus discursos, pero pues también como hacer trabajo social y justamente la creación. Entonces en ese 2022 nace el grupo Convite el Arte, y para el año 2025, ya por gestión de los profes, se constituye como fundación. Entonces participé como en ese tránsito también, ¿no? Como del grupo hacia la conformación de la fundación desde el año 2022. Para su merced, ¿qué significado tiene ser parte de este grupo? Bueno, yo creo que uno aprende a encontrar espacios donde puede expresarse, donde puede hacer ver sus ideas y donde puede ser escuchado. Y eso es lo que yo encuentro aquí en Convite el Arte, ¿sí? Que cada uno de los aportes que uno pueda brindar desde su quehacer, desde su saber, desde sus experiencias afuera, pueden ser traídas acá y puestas a prueba. Okay. Su merced, ¿cuál cree que es el método que el grupo desarrolla los trabajos a nivel creativo? Un método desde qué concepto, digamos, de la creación colectiva. Y sí, digamos, cuando se trata de crear alguna puesta en escena, algún producto artístico, ¿cuáles son como los procesos o cuál es el método que utilizan para crear? Ya, bien, entonces la metodología que generalmente se usa para los procesos es, en principio, la investigación de parte del director del grupo, o si es la maestra Joana, parte de la directora, ¿sí? Se hace una investigación de un tema detonante. Por ejemplo, si vamos a hablar de violencia de género, si vamos a hablar de conflicto armado,
hay un ejercicio de investigación riguroso, porque entonces allí uno empieza a recurrir a fuentes, empieza a recurrir a artículos, es un ejercicio de lectura, de buscar entrevistas de los actores también que construyen esas temáticas sociales, ¿sí? Entonces, si es violencia de género, pues del que está siendo violentado o del que propicia esas violencias, esas agresiones. Si es de conflicto armado, recurrir a testimonios e historias de los actores del conflicto mismo, ¿no? Entonces, creo que desde ese punto de vista, la metodología siempre será arrancar con un ejercicio de investigación. Ok, ahora su merced, desde su individualidad, ¿cómo puede describirme la caracterización, o bueno, cómo puede describirme ese crear o actuar de un personaje? Bueno, pues desde mi experiencia personal, ¿no? Pues casi siempre traigo a colación mucho de las emociones, ¿sí? Entonces, si mi personaje pretende sentirse, por ejemplo, decepcionado o pretende pues una emoción específica que me ayuda a esa construcción, trato de traerla a este lugar, evocarla, recordarla y empezar a trabajar sobre esa construcción de personaje. Claramente, cuando uno pues participa de un colectivo, trata de aportar no solamente desde eso que te digo que es la emoción y todas esos, como esas memorias que a uno le ayudan a construir ese personaje, sino además de las otras experiencias que uno ha tenido artísticamente, ¿sí? Entonces, si hay algo que me ha funcionado en otros colectivos, en otros espacios, desde diferentes disciplinas artísticas, entonces también las traigo a colación, el trabajo de la voz, el trabajo del cuerpo, lo sonoro, ¿sí? Casi siempre se piensa desde ese lugar, que cada proyecto en el que uno participa, si estamos montando algo acá en Convitelarte, como te digo, es un lugar para permitirle a uno pues aportar desde su saber o desde su experiencia, pues se trae cada una de esos momentos en los que uno participa o proyectos, también se pueden traer acá. Entonces eso enriquece un montón que yo esté o construyendo un personaje o aportando para la creación de un montaje. Listo, hablando de aportar para la creación, ¿cuál es el lenguaje del arte que su merced predomina frente a lo que aporta en el grupo? Bueno, mi enfoque desde mi formación inicial fue la música, por mi niñez y por mi familia y digamos que todo lo tradicional, que lo mencionaríamos en términos de la tradición oral, ¿sí? Entonces, pues los abuelos le enseñaron a mis padres ya nuestras generaciones y desde ahí pues también viene como esa descendencia, pues como trabajándose desde la música. Y más adelante en mi niñez, pues yo participé de una escuela de formación en danza en el municipio pues del que soy, que es Quipile, Cundinamarca, y ahí me acerqué a la danza tradicional. Entonces ahí ya yo he trabajado los lenguajes, la música por parte de mi familia, pero la danza por parte del contexto en el que me encontraba en el pueblo. Perfectamente. Exacto. Y ya más adelante, hacia mi adolescencia, fue como ese primer acercamiento al teatro formalmente, no como, bueno, vamos a hacer teatro. En mi adolescencia, a los 12, 13 años, también en mi pueblo, y luego ya cuando me vine a vivir a Bogotá. Entonces, ¿por qué digo todo esto? ¿Por qué hago este contexto? Porque yo no puedo decir cómo tengo una fortaleza, sino que trato en la medida de lo posible de formarme desde varios frentes. Integralmente. Exacto. Entonces, desde ese lugar también hay cosas que, bueno, se tornan como vacíos también de alguna manera, pero trata uno de mirarse desde varios frentes, como dialogar todo el tiempo en eso, desde ese lugar de lo interdisciplinar. Ok, bueno. ¿Qué suele motivar en su merced el proceso de la creación? ¿Qué suele motivar? Porque su merced dice, uy, esto se me ocurren ciertas ideas, ¿qué cosas tiene que pasar para que su merced, ¡boom!, le explote ese switch de motivación? Como de motivación. Yo digo, que bueno, que a uno le interese mucho el tema que se está trabajando. Aquí en Convitelarte siempre, los temas siempre son temas que son de denuncia y también
de denuncia y de enunciar, ¿sí? Nosotros, digamos que como colectivo, nos paramos en un lugar de enunciación que es un grupo de teatro que está conectado con la comunidad, que trabaja en espacios no convencionales, que además trabaja el ejercicio docente y pedagógico, y ese lugar de enunciación también debe ser interesante para mí, decir como, uy, pucha, yo quiero por este lado meterme y proponer algo y vamos a crear algo, ¿sí? Y ha sido la mayoría de los procesos de creación que hemos tenido aquí. Claramente debe haber una dirección muy contundente que diga, esto es lo que quiero ver, o mejor probemos por otras apuestas, ¿sí? Entonces, para mí es que a uno le interesa de plano el tema que estoy trabajando. Y como te digo, pues desde lo interdisciplinar uno va mirando, bueno, acá puede funcionar una sonoridad, o acá podemos, no sé, una composición de la imagen. Esa es una de las cosas también que pudiera responder puntualmente a tu pregunta, ¿sí? ¿Qué imágenes hay en el escenario? ¿Sí? Entonces hay una imagen de una mujer sufrida, o hay una imagen de una mamá y una hija. ¿Qué imágenes hay ahí? La imagen me dice mucho como intérprete, pero como espectador también. Ok, digamos que precisamente hablando de esas imágenes, su merced, ¿qué recursos o qué procesos utiliza para alimentar estos procesos creativos? Es decir, su merced me indica que acaba de ver una imagen de una situación, pongámoslo así, una madre y una hija, una historia detrás de eso. ¿Qué recursos su merced utiliza para darle esa historia a esa imagen? Y eso es bien interesante, como lo planteas. ¿Por qué razón? Porque para yo plasmar algo en escena debo entender qué es lo que quiero decir, ¿sí? Entonces, el punto de partida es profundizar sobre esa imagen. Si, por ejemplo, una de las obras que tenemos, que se llama ¿Por qué las gallinas no vuelan?, entonces propone justo sobre la violencia de género, y entonces justo sobre el abuso y justo sobre la violación, que son temas que nos atañen como sociedad. Y entonces empieza uno también a mirar, bueno, ¿qué sentido? Es decir, ¿cuál es el trasfondo de lo que me dice esa gallinita vulnerable? ¿Sí? O esa gallina mamá preocupada, abusada, explotada. Entonces empieza uno a entender ese trasfondo de lo que la imagen quiere decir. Y creo que esa puede ser una ruta interesante, porque yo para crear debo entender, debo comprender qué es lo que voy a decir. Porque si yo no entiendo qué es lo que quiero comunicar en una puesta en escena, ¿cómo espero que el resto del público lo entienda? ¿Cierto? Entonces hay vertientes que de pronto se distancian y dicen una cosa y lo dejan muy libre al público, pero creo que las historias que nosotros como Convitelarte, como colectivo, como fundación, buscamos decir son mensajes contundentes que a la gente los atraviesen y los afecten. Es un ejercicio de denuncia de frente. Ok, entonces digamos que cuando su merced realiza eso, o sea, ahorita su merced me hablaba que inicialmente inicia con un proceso de investigación, y estamos hablando aquí de, digamos, de cuál es el proceso, pero algo que quiero que me deje claro es, su merced inicialmente, cuando inicia con este proceso de creación, busca tener, digamos, su merced me decía, hablar de algo que sepa, pero su merced primero lo toma como individuo, es decir, hay un tema delicado del que quiero hablar, pero primero lo tomo como individuo ajeno a ese tema, o su merced se esmera muchísimo por hacer una investigación de cómo la persona a la cual la está afectando, cómo ella percibe esa situación. Claro, ya entiendo. Sí, inicialmente es un ejercicio de investigación desde la observación, que es el ojo externo, ¿cierto? Entonces yo como persona inicialmente pues ignorante del tema, porque precisamente por eso uno investiga, porque como es ignorante en el tema, entonces empieza uno a fundamentarse y a mirar, ¿sí? Y ese ojo externo me permite tener una crítica desde ambos lados. ¿Cuál es? Como son ejercicios de denuncia, hay dos roles que son evidentes, y es cuál es la víctima y cuál es el victimario, ¿cierto? Si estamos hablando de violencia familiar, ¿sí? Intrafamiliar, entonces, que es otra de las obras, la obra Suspicio, donde la esposa es sumamente violenta con el esposo, ¿sí? Entonces hay una víctima y hay un victimario, ¿sí? En la obra de las gallinas, ¿sí? Entonces están los toros, que son los victimarios, y están las gallinas, que son las vulnerables, las víctimas, ¿sí? Y lo mismo en el conflicto, está el culpable de las decisiones, ¿cuáles? Entonces empiezan a aparecer unas preguntas que también uno empieza a resolver como observador. Yo como miro esos roles y empiezo a entender
este rol de víctima o este rol de vulnerable o de un estatus menor o de una, ¿cómo se llama esto? Sí, como el débil de la historia, por decirlo de alguna manera, se me da ahorita la palabra, y quién es el que genera esas acciones, que son el problema que nos construye la historia. Exacto. Entonces, desde ahí hay que tener un ojo de observador y empezar a pensar esas dos vertientes, porque la obra. ¿Ha pasado que en algún momento su merced, realizando eso, no existe nada en su vida que no conecte con esa persona? Es un ejemplo solamente. Es una persona que ha pasado por muchas carencias, muchas vulnerabilidades, pero su merced ni de cerca lo puede interiorizar y queda así. Claro, entonces sí es interesante lo que dices, porque entonces hay unas vertientes también del arte que trabajan como la inmersión en esos entornos. Y no es que yo tengo que convencerme de que esto no me pasó, o si no, el personaje no logro construirlo, ¿sí? Que si mal no estoy, ese tipo de actuación es una actuación de método, se llama de esa manera, ¿sí? Que pues parte justamente de esto que originalmente digo, ¿no? El tema de las emociones, el tema de cómo yo me logro como acercarlo, más que puedo acercarme a eso para creer que el personaje que construyo tiene mucho sentido frente a lo que plantea la obra, a la temática, ¿sí? Entonces, eso que tú dices, por ejemplo, de si uno se pueda ver inmerso, eso, sí he tenido momentos donde se han acercado justamente por el lugar, digo que soy Quipile, Cundinamarca, en varias de las obras, en dos, una que se llamó en principio Gancho, con el proyecto previa a la conformación del grupo de la Fundación Convite el Arte. Entonces, con ese grupo montamos una obra que se llama Gancho, también dramaturgia y dirección del maestro Luis. Y entonces, claro, pues desde ahí hablábamos también de los conflictos internos y de los conflictos en el contexto de tipo social y político, y entonces ahí yo me comuniqué mucho porque mi pueblo en ese momento era violento y entonces mi familia sufrió la violencia de mano derecha, o sea, de frente, ¿sí? Entonces ahí hubo un acercamiento por mi contexto familiar. Y yo dije, y recuerdo las historias de mi madre y recuerdo lo que pasaba en algunos momentos por ahí en el 2003, ¿sí? Entonces fue muy cercana, esas experiencias desde el conflicto armado fueron muy cercanas, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera uno puede empezar a indagar? Hay que buscar referentes, hay que buscar historias, hay que buscar entrevistas y siento yo que sí hay que verse inmerso, pero hay que saber también meterse en esos entornos para uno decir, sé diferenciar en qué espacio estoy, porque uno como actor se llega a afectar, si uno llega a involucrarse en esos espacios, que es lo que tú dices, ¿no? Como o lo miro desde lejos o me meto en la vaina y vivo la experiencia. Hay que saber también acercarse a esos temas que son tan delicados a nivel social, ¿sí? Entonces, saberlo como diferenciar y no dejarse tan atravesado, sino la creación también se ve perjudicada de alguna manera. Listo. Antes de entrar a la siguiente pregunta, es cuando su merced va a entrar en ese proceso creativo, lo hablo específicamente como individuo, su merced, ¿de qué recursos se nutre? Pues decir, oye, sería chévere hablar de eso. Sé que ahorita me había dicho que su merced, digamos, ¿qué? Como ay, se me fue la palabra, que cuando su merced trata de abordar temas sociales, ¿sí? Obviamente como vulneración y esas cosas, pero en algún momento su merced debe, oiga, yo quisiera llevar este tema porque me parece interesante, y cómo hace su merced como para ese proceso de proponerlo o de imaginárselo a usted, ¿sí me hago entender? Sí. Bueno, digamos que también hay unas potencias que uno como intérprete, como actor en ejercicio, como profe, que uno encuentra, y es de qué lado de todo el montaje estoy. Por ejemplo, yo he sido más intérprete que directora, ¿sí? Entonces, en mi ejercicio como intérprete, ¿sí? Como actriz, no dirigiendo, casi siempre la propuesta viene de alguien más. En este colectivo, la propuesta viene de la dirección. Okay. Y dice, tengo este tema por trabajar, ¿sí? Tengo esta obra por trabajar. Y hacemos un ejercicio de mesa y revisamos el texto y entendemos el texto. Y entonces ahí, ese es el detonante. Porque hay un agente principal, en este caso la dirección, el rol principal,
que dice, equipo de trabajo, este es el material. ¿Qué vamos a hacer alrededor de este material? ¿Sí? Entonces, digamos más, eso porque es lo que he trabajado en Convitelarte. Entonces, mi rol sí ha sido más de ese intérprete. Entonces, ya yo como propongo sobre la idea detonante que en este caso el maestro propone, y empezamos a investigar todos alrededor de eso, ¿sí? Entonces, ese es como el recurso inicial, ¿sí? Cuando ya el maestro presenta, uno dice, y nos empieza también a interesar en esa propuesta sólida. Listo. Su merced, ¿cómo se prepara física o qué herramientas tiene físicas, emocionales, mentales, utiliza para preparar de manera individual un personaje? Bueno, lo mental dista de la capacidad física. En determinados momentos me considero una persona que tramito mis emociones, ¿sí? Entonces, si es un personaje que me implica como temas complejos, yo miro referentes cinematográficos, miro otras obras de otros grupos de teatro, ¿sí? Y entonces empiezo a pensarme cómo emocionalmente pueda ser afín eso que estoy viendo como referente y lo que el personaje me está pidiendo en la historia o en la dramaturgia propuesta hacia el grupo, ¿sí? Empiezo a mirar eso como desde lo emocional, a propósito de evocar momentos o memorias que también sean muy similares o muy afines a eso que el personaje pide. Entonces, si por ejemplo yo nunca he, por ejemplo, tenido, voy a decirlo de esta manera, como nunca me he golpeado con una pareja, ¿sí? Que es este caso, nunca he sufrido violencia intrafamiliar, nunca he permitido eso en mi vida, ni mucho menos la he gestado, ni yo he golpeado a alguien, no es mi naturaleza como persona, no es esa, ¿sí? Pero entonces, en una de las obras Hospicio, como te digo, mi personaje debe agredir a su esposo, debe agredirlo, debe golpearlo, ¿sí? Debe humillarlo, insultarlo, y yo como persona soy sumamente diferente a lo que el personaje me pide, ¿sí? Entonces empieza uno a revisar estos referentes, como te digo, cinematográficos, y empieza a tramitarse, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le gesta a esta vieja loca pegarle a su esposo? O sea, ahí uno empieza a pensarse, a cuestionarse muchas cosas, eso desde lo emocional. Entonces empiezo a pensar, bueno, ¿qué me ha generado a mi ira y en qué momento yo me he cuestionado o me he comportado de esta manera con alguien, ¿sí? Y empiezo a pensar y digo, esa emoción que en ese momento sentí, voy a buscarla, porque en el momento, pues uno está en el ejercicio escénico y la traigo, tiendo como a traerla un poco y como cargo ese recuerdo para llegar a, de alguna manera, pues encontrar y poderlo traer aquí, ¿sí? Entonces eso de ser uno pedante, de humillar, de insultar, pues hay que traerlo en ese sentido. Entonces el recuerdo y la memoria es importante en este caso. Y en lo físico, pues el entrenamiento corporal, ¿no? Ya uno, digamos, mi entrenamiento corporal es a partir de la danza, ¿sí? Yo no hago otro tipo de ejercicios. Entonces, a partir de la danza, yo empiezo a buscar unas formas con el cuerpo, una resistencia con el cuerpo, por supuesto, una disposición para la escena. Entonces, desde ese lugar también, lo físico, cómo puede aportar a esa construcción del personaje. Es diferente lo mental que yo trabajo a las habilidades físicas. Si yo corro en el escenario, si yo resisto en equilibrio, en un solo pie, o sea, todas esas son las habilidades físicas propias del entrenamiento del actor, que por mi caso la hago desde la danza, ¿no? Digamos que el recurso físico, cuando su merced habla de prepararse a la hora de crear o de disponer el cuerpo, cuando se está hablando de lo físico, siempre se puede, entre comillas, acceder a la misma herramienta, es decir, a la danza. Pero emocionalmente pasa, o biológicamente pasa, igual que con las heridas, que a medida que uno va utilizando esa misma herramienta, ya la herramienta no genera esa potencia emocional que nos hace, digamos, sentir de que, uy, no, pero no es suficiente, pero no es suficiente. Entonces, cuando pasan este tipo de bloqueos, su merced, ¿qué hace? Para generar el impacto, que por lo menos todavía no estamos hablando de la presentación, sino para generar el impacto que su merced necesita percibir de que este personaje necesita esta contundencia. Yo creo que el arte es tan riguroso desde ese lugar, lo que tú dices, de a veces uno sentirse bloqueado, de a veces uno sentirse estancado y que propongo, no se me viene nada a la cabeza, pero es tan riguroso como cualquier otro empleo, digamos, es como un empleo también,
Y entonces uno, a veces en un empleo común y corriente, uno dice, no sé cómo resolver esto, no he enviado esto, me están pidiendo esto, y uno empieza a entrar en colapso. Eso pasa, o eso siento yo que pasa cuando uno queda blanqueado. Uno está colapsado y uno dice, no se me ocurre nada, no tengo más recursos. Entonces, el único recurso ahí es el compromiso. Yo sé, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que el arte sí es sensible y sí es algo que implica el trabajo de las emociones, es algo que es muy orgánico, ¿sí? Muy humano. Pero si yo sé que tengo un compromiso de creación, si yo sé que debo hacer una propuesta, ¿sí? Intento, así sea con imágenes corporales, con sonidos, cualquier insumo va a ser importante en un ejercicio, por ejemplo, de improvisación, que es donde uno generalmente queda como blanqueado. Uno dice, no, vamos a improvisar, vamos a poner este punto de partida y la improvisación tiene que tener tal resultado. Entonces uno empieza a decir, ay, es donde uno queda bloqueado y dice, no, pero tengo ese compromiso, o sea, no puedo yo no salir con nada. Eso sí, téngalo, porque no puedo yo no salir con nada. Tengo que dar un resultado, y ese resultado es esa rigurosidad y esa disciplina que digo que me debe llevar a mostrar esa propuesta, ¿sí? Así yo no tenga en el momento conexión emocional y yo tuve un incidente el día de ayer con mi familia, pero en este momento estoy en una improvisación, estoy en un ejercicio de creación, entonces tengo que, de donde sea, sacar una propuesta a nivel de lo sonoro, de lo dancístico, de lo escénico, de la imagen, del cuerpo, de la mueca, del gesto, todo, ¿sí? Entonces se pone al servicio de eso y uno debe responder con lo que sea. Entonces siento yo que no es como que si uno está bloqueado no saque nada, o el recurso es la disciplina, el recurso es mostrar el resultado de donde deba salir, ¿sí? Listo. ¿Cómo su merced reconoce que el personaje de una puesta en escena es para su merced? O sea, ¿en qué momento, digamos, puede pasar de que, bueno, estos personajes son estas características, pero que su merced diga, ese personaje es para mí? Bueno, yo considero que uno sí entiende del perfil del personaje, ¿sí? Uno entiende que hay unos perfiles afines al actor. Pues, por ejemplo, si yo digo, es un personaje que es, por ejemplo, malo, o que es un personaje que es violento, que sí. Entonces, si yo veo que es un personaje así, me parece, yo considero, ¿no?, que un cuerpo más robusto, que un cuerpo más pesado, ¿sí?, tiene esa línea que ver con cómo yo pueda concebir que se pueda ver el personaje, ¿cierto? Entonces el actor, entonces yo empiezo a mirar, el actor más pesado, el actor es más robusto, es más fuerte, el gesto es un poco no tan delicado, no tan fino, facciones tan finas, sino facciones más agresivas, más, ¿sí?, o rústicas, por decirlo de una palabra coloquial, ¿sí? Entonces, si hay un personaje que yo digo puede ser como agresivo, como yo soy una persona con corporalidad un poco más ancha, más robusta, mis rasgos por mi naturaleza, mi genética son anchos, entonces me parece que por ese lado puedo yo encontrar, miro el perfil, cómo consigo el personaje y en qué se afinca con mis características físicas. Ese es el punto de partida, ¿sí? Porque ya más adelante lo emocional, lo físico lo empezamos a resolver en el proceso de los laboratorios de creación, ¿sí? Entonces siento yo que un perfil desde lo estético, desde lo físico, desde cómo veo yo al personaje ahí, tiene mucha incidencia, y para mí es eso. Entonces es un personaje muy delicado, muy niña, mi corporalidad, o sea, siendo muy honestos, ¿no?, mi corporalidad de pronto no lo plantea, ¿sí? Si en el grupo, en el equipo de trabajo hay una compañera de pronto un poco más, con una corporalidad un poco menos robusta, más delgadita, más pequeñita, más bajita, entonces puede ajustarse, ¿sí? Entonces uno encuentra esas particularidades a partir del perfil físico y desde la estética del actor hacia el personaje. Listo. Su merced, ¿qué dificultades le aparecen normalmente cuando se trata de la creación individual? Uy, no, las ideas, o sea, eso de que ahorita hablábamos de blanquearse, me pasa un montón, o sea, me pasa mucho, porque creo que uno recae también, uno empieza a evocar referentes que ha visto, pero uno no quiere hacer lo mismo.
Uno dice, bueno, yo voy con un referente, pero no quiero copiar lo que vi, ¿sí? Como yo, a partir de ese referente, empiezo a generar unas ideas Son nuevas. una artesanía. Exacto, exacto. Entonces, quiero generar una idea nueva, pero cómo transformar y empieza uno a entrar en conflicto, empieza uno a entrar en conflicto. Y eso es como lo que más, yo digo que es como de las dificultades que pudiera mencionarlo. ¿Cómo es que dice la pregunta? Perdóname, las dificultades. Las dificultades que aparecen normalmente Eso, en el eso. proceso de creación individual. Para mí eso. Y otra cosa es que si bien uno, o sea, siendo sumamente honestos, uno es muy seguro con lo que quiere proponer, ¿no? Siempre hay un porcentaje de inseguridad, ¿no? Como de duda al respecto de lo que el colectivo va a pensar con mis ideas, ¿no? Entonces, una puede ser, sí, que los recursos se agotan, que las ideas se agotan y uno entra en ese conflicto personal donde dice no sé qué proponer y luego lo que propongo puede que no le guste al colectivo o puede que no sea una... Entonces esas serían dos dificultades de frente hacia la creación colectiva, sobre todo el ejercicio colectivo. No funciona, uno quisiera que uno todo lo que muestra dijeran, uy, eso está chévere, bien, eso funciona, pero no siempre es así y esa es la realidad del proceso creativo. Suele pasar. Bueno, ¿su merced prefiere crear de manera individual o colectiva? ¿Y por qué? No, yo siempre apelaría a la colectividad, siempre en mi vida apelaría al trabajo grupal, siempre apelaría a ese dicho popular que dice varias cabezas piensan mejor que una, o sea, yo siempre me pensaré, siendo muy consciente que si en cada proceso que se trabaje desde lo colectivo debe haber un líder, debe haber una cabeza, como uno lo llama también en la cotidianidad, una cabeza que sea quien sea el ojo externo, ¿sí? Y esté mirando el panorama de lo que se está proponiendo a nivel escénico, ¿sí? Entonces, pero siempre la colectividad para mí es un ejercicio de comunicación, es un ejercicio de escucha, es un ejercicio de pensarse uno también desde, voy a decirlo también de esta manera que no sé si es la apropiada, pero sí de cómo yo como profesional estoy dispuesto a escuchar a otro profesional desde un punto de vista diferente, pero que sé yo que me puede aportar y que ambos tenemos trayectorias distintas y escuelas distintas y entonces desde ahí también la creación colectiva apela a hacer crecer el conocimiento de todos, ¿sí? Okay. Sin quedarnos como estancados lo que yo sé y eso es, no, y eso acá en Comité del Arte se permite mucho, ¿sí? Porque cada uno viene de líneas de acción diferentes, de enfoques diferentes, bueno, en mi caso creo que trabajo ahorita más con la música, entonces vengo desde otro punto y el colectivo está dispuesto a escuchar, ¿sí? Okay. Entonces se construye conocimiento a partir del trabajo colectivo y siempre apelaré a eso. Listo, bueno, aquí van dos en una. ¿Cómo cree su merced que se transforma cuando, bueno, en este caso su merced dice que de pronto hay una persona que viene con una idea para trabajar en el grupo y cómo esa idea deja de ser un trabajo individual, un trabajo de creación? Es decir, una persona llega y ve una imagen y en la mente ya se imagina el escenario, se imagina los espectadores, se imagina cómo van a actuar, se imagina muchísima, pero cómo eso se hace, cómo esa idea individual de esa persona, o puede ser de su merced también, se trabaja o se empieza a trabajar a nivel colectivo. ¿Cómo se empieza a formar esa visión de individual? ¿Cómo se va transformando o se va transmitiendo a nivel grupal para que cada uno pues vaya trabajando desde su individualidad lo colectivo? Yo pienso que hay una palabra muy importante y es humildad para mí, ¿sí? Porque yo traigo unas ideas, ¿sí? Y debo venir pensando en que el grupo hizo el mismo ejercicio que yo. Indagó, investigó, se referenció, leyó, consultó y cuando llegan los ejercicios acá, entonces debo estar yo muy dispuesta a que la idea que yo traigo, si bien puede funcionar, puede que sea una mejor propuesta la de otro compañero, ¿sí? Puede que, bueno, voy a decirlo así, que no funcione mi idea, ¿sí? Y esa humildad me va a llevar a no tomarme el asunto de tipo personal, porque muchas veces en las agrupaciones, en los colectivos, en las fundaciones, grupos de teatro, compañías, recae mucho ese asunto de, es que la idea que yo digo es la idea que es, y ya, y punto, ¿sí? Lo único que se respeta desde ese lugar es lo que el director dice. Lo único que se respeta es lo que el director dice.
Si él dice, eso no funciona, eso, ahí no va, ahí sí va. Pero si estamos hablando de pares, que es el colectivo que está creando y las ideas vienen de todos, entonces yo debo ser muy humilde al respecto. Muy humilde, pero también muy consciente que lo que yo voy a aportar tiene un valor, tiene un sentido y tiene un trabajo previo, ¿sí? Entonces creo que ahí es un conflicto de esas dos miradas, ¿sí? Ser muy tranqui, por decirlo de alguna manera, como muy tranqui, y estoy a la expectativa de lo que mis compañeros propongan y presento lo mío, ¿sí? Pero pues lo que yo presento tiene un valor y si tiene argumento, por ejemplo, no, esta imagen la puedo construir, pero es que no es construir la imagen por construirla, es construir la imagen porque tiene una historia que contar y porque tiene una indagación y una profundidad, un argumento en la línea de tiempo de la historia, de la obra, ¿sí? Entonces, es eso, no es como poner por poner, sino poner porque tiene un sentido, ¿sí? Entonces, eso es darle valor también al artista, valor al oficio que uno está haciendo, ¿sí? Entonces, creo que desde esas dos miradas, humildad y valor. ¿Cuáles son los conflictos o desacuerdos que más han atentado contra los procesos creativos en el grupo? ¿Y cómo los manejan? Yo creo cómo tramitar eso. Pasa mucho en muchos grupos, pero aquí con Vitelarte, como siempre he trabajado la creación colectiva y también siempre ha habido una dirección, entonces los conflictos se dan más que todo justamente en esos ejercicios donde te digo de indagación y todo, donde todo el mundo ya quiere opinar, ¿sí? Entonces, que empiece todo el mundo a opinar, que empiece todo el mundo a intervenir. Sí, hay unos protocolos de levantar la mano, de tú quieres decir algo, sí, qué pena maestros, puedo aportar algo, puedo decir algo, es que siento que esto no está funcionando por este lado, bueno, listo, ¿sí? Es diferente. Pero cuando uno sin esos protocolos entra a irrumpir, sí el rol desde la dirección y sí verme como paro, ¿sí? Irrumpir eso llega primero a demorar el trabajo creativo, ¿sí? Se demora y entonces en esa extensión de ese tiempo pues el trabajo empieza a quedarse, a demorarse, a postergarse, ¿sí? Para la siguiente sesión montamos eso que estaba para esta sesión. Entonces eso ha pasado mucho desde varios frentes, que es desde la danza y el teatro, que lo hemos venido trabajando recientemente desde la danza, pero en ambas apuestas escénicas también se da eso, ¿no? Todo el mundo. Entonces siento yo que esa es una de las cosas que ha, no digo fracturado, pero sí ha afectado grandemente los procesos de creación, que cada uno en ese ejercicio de aportar siente que tiene la razón. Y eso es un tema también, insisto, propio de las experiencias individuales, porque yo desde mi punto de vista me paro en que esto se escucha así, esto se siente así, y me saca de música y me saca del personaje, y entonces no funciona. Pero la otra persona dice, no, yo creo que por el contrario. Y ahí esos conflictos se vuelven extensos, y eso puede ser una de las problemas. ¿Y cómo los tramitamos? Entonces ha habido unas mesas de diálogo horizontal, ¿sí? Donde el director dice, bueno, ¿cómo te sientes? ¿Cómo gestionamos eso? Y es un ejercicio más allá del diálogo hacia la creación, del diálogo hacia la actividad, exacto, es de tipo muy, bueno, no sé si es la palabra así como a manera de retroalimentación, sí, a manera de retroalimentación, ¿sí? A manera de foro, hay unas preguntas detonantes, entonces el profe dice, bueno, o el director, o se dice, bueno, ¿qué sintieron o cómo te sientes? No, y entonces hay la posibilidad de levantar la mano y decir, no, es que yo siento que las ideas que yo digo no se están tomando y siento que esto está pasando a nivel musical, a nivel, ¿sí? Entonces, esa es la manera de tramitarlo, el diálogo horizontal, donde yo percibo al director de frente, donde percibo a la codirección y al resto del trabajo del equipo y puedo decir las cosas con facilidad. Iguales. Exacto, como iguales, correcto. Listo. Bueno, ¿de qué manera, ya hablando un poco más aquí del producto cuando ya está establecido, de qué manera su merced cree que como primeros espectadores, que es el territorio más cercano, porque un compañero de su merced me comentaba que donde estrenan y donde inician los proyectos es aquí. Así es. Entonces, ¿de qué manera su merced cree que influye aquí en el territorio?
aquí cercano, pues debido no solamente a las condiciones, sino al tema cultural, al tema, en este caso laboral para muchas personas. ¿Cómo su merced cree que influyen las obras que presentan aquí por primera vez en los espectadores del territorio? Bueno, entonces, siendo como muy básicos, es porque las obras que ven son obras buenas. Eso es como algo muy honesto. Las obras que, sí, Pero sí. eso es algo muy honesto. Las obras que ven son obras buenas, ¿sí? Son obras que son interdisciplinares, que tienen danza, que tienen música, que tienen teatro, hay unos maquillajes, hay una estética del vestuario, de cómo se concibe en el grupo. Siento yo que siendo muy, muy honestos, ¿sí? Eso de lo más por encimita de lo que uno pudiera decir. Ahora, de fondo, ¿sí? De fondo, es que primero por los años que llevamos presentándonos en este lugar, la comunidad nos conoce, nos hemos acercado no solamente desde la obra y el actor acá lejos, y se va al auditorio y chao, todo el mundo nos acercamos y hola, ¿cómo estás? ¿Qué más, mamita? ¿Cómo está la mamita? ¿Cómo está el hijo? Entonces ahí hay un asunto de que la comunidad uno lo ve como iguales, o sea, ya han percibido el esfuerzo del trabajo y ellos también hacen esta sala, entonces saben que si vienen es un espacio que es para respetar, es un espacio donde ellos han tenido también talleres, hemos tenido talleres con la fundación también, de la fundación hacia la comunidad, entonces no es la obra por la obra, ¿sí? Es la obra porque ellos saben que hay un contenido de fondo y que hay un interés, primero, en estar cerca de la comunidad, segundo, en abordar los temas que sabemos que son de su día a día, ¿sí? Todas estas denuncias que hablamos en las creaciones es cosas que han salido incluso en los talleres de parte de ellos. Ellos nos han contado esas historias. Okay. Entonces también hay una cosa de frente y es que a la comunidad se la ha escuchado, ¿sí? Okay. Y eso yo siento que se percibe de manera muy sensible. Y la gente es muy agradecida con eso. Y nosotros, por supuesto, más agradecidos todavía, claro, porque hemos podido contar sus historias acá, ¿no? Y hemos podido entregarlas a ellos. O sea, ellos son una motivación o un detonante de creación. También, okay. También ha sido. Bueno, en algún momento ellos han expresado, digamos, como que frente a los mensajes que dejan estas puestas en escena que se desarrollan aquí, en algún momento ellos han expresado o se han visto 100% o de alguna u otra forma identificados, es decir, que el mensaje es para ellos y esto les hace a ellos reflexionar. En gran medida, en gran medida. De pronto temáticas propias del conflicto armado, bueno, que es como lo que te digo que es como las historias y los temas que hemos abordado de frente en las historias de las obras de Convitelarte, escritas por el maestro Luis. En la del conflicto armado es como la única en la que no se acerca tanto, vista como el concepto, pues el título del conflicto armado, pero hay otros conflictos y hay otros entornos que se asemejan a eso acá, ¿sí? Que en la mañana amaneció ahí un cuerpo en el caño, acá botado, ¿sí? Entonces ellos también han visto esos cuerpos lacerados, se han visto esos cuerpos afectados, se han visto esas persecuciones, la inseguridad, el vandalismo, los grupos de delincuentes, consumo, ¿sí? Entonces es un entorno que no vive el conflicto armado, desde ese lugar, pero vivir este tipo de conflictos, de violencias y de inseguridades en tanto asuntos de tipo social, ¿sí? Ahora, violencia de género, violencia intrafamiliar, esos son los casos que más a ellos les ha atravesado y entonces, claro, dentro del ejercicio de mostrarle y retribuir a la comunidad la historia también está el ejercicio pedagógico y es poder, como tú dices, ¿qué ha dicho la comunidad? Que pues escucharlos y entonces abrimos un foro cada finalizar de la obra, cada presentación que tenemos aquí abrimos un foro pequeño y decimos qué pensaron y los niños mismos han dicho, yo conozco un caso cercano de, por ejemplo, el profesor que quiso abusar de mi hermana y de frente, y entonces también es invitarlos a ellos a no callarse y esas reflexiones se han visto aquí, se han dialogado acá, han sido conscientes acá, ¿sí? Y eso creo que también hace parte de un ejercicio profundamente pedagógico, ¿sí? A propósito de los talleres, ¿sí? Porque los talleres son un ejercicio pedagógico de intercambio también, pero el foro al finalizar de ver la obra final
nos ha permitido escuchar que la comunidad se siente identificada y que la comunidad siente que estamos siendo la voz de ellos. Ok. Su merced, ¿nos puede contar de pronto alguna experiencia o experiencias de procesos creativos que en su merced han tenido una mayor satisfacción, ya sea durante el proceso o al finalizar el proceso? Durante el proceso de finalizar, ay, todos, es que todos, o sea, yo no puedo, bueno, si pudiera, o sea, como ser muy particular, pero cada obra tiene su sentido y cada obra lo atraviesa a uno como actor también y significa para uno como actor, ¿no? Yo creería que si me pongo a pensar cuál ha sido el más significativo de todos, yo pudiera decir que Fragmentado, que es la obra que te digo de conflicto armado, porque fue la que me conectó como con esa historia de mi pueblo y con esa historia de mi familia, ¿sí? Entonces, claro, por ejemplo, Fragmentado, yo hablaba la vez pasada con mi familia y decía como nosotros, o sea, cuando uno es hijo, es la extensión de unas historias que ya han pasado, ¿sí? Entonces, yo era muy pequeña cuando pasó todos esos conflictos y que incluso a mis papás los incriminaran de ser guerrilleros y de cuando ellos eran profes de artes, ¿sí? Como entonces también ese estigma social y luego entonces yo ya convertirme en profe de artes, por ejemplo, ¿sí? A pesar de lo que ya sabía que habían dicho mis papás, ¿sí? En su momento en el pueblo y entonces perseguirlos y todas esas cosas por solamente ser profe, ¿sí? Entonces, este tema de la obra de Fragmentado para mí ha sido, mi familia vio la obra de Fragmentado, entonces mueve muchas fibras y mueve y vibra también dentro de la historia de mi familia y pasado también de la niñez, ¿no? Entonces esa ha sido la obra que más, y aparte es una obra completísima, es una obra profundamente metafórica, de imagen, tiene muchos lenguajes, una sola puesta en escena. Y la música, por supuesto, también, que está muy presente allí. Listo. ¿Qué situaciones o experiencias, pues ya es el otro lado de la moneda, su merced ha presentado que han sido frustrantes, no solo de pronto a nivel creativo, sino a nivel receptivo de parte del espectador? Y usted, esto no me lo esperaba, ¿y sí me hago entender? O sea, como decepcionarse, ¿no? Pero no porque el trabajo sea malo, porque no haya ¿Cómo estado lo preparado, sino porque de pronto le pegamos al nicho que no era. Bueno, yo creo que eso nos ha pasado más que en el teatro, en las apuestas de danza. Más que en el teatro, nos ha pasado mucho en las apuestas de danza, eso yo lo percibo de esa manera. Porque claro, hay unos conceptos de la danza que se trabajan aquí en Bogotá, aquí en Colombia, de la danza para el show, de la danza proyectada, de la danza influenciada por prácticas o corrientes europeas, y entonces percibir la danza como nosotros la hemos concebido, desde la teatralidad, desde la historia misma que cuenta, ¿sí? Entonces nos permite ver no unos cuerpos entrenados para el ballet, sino unos cuerpos entrenados para contar, que hay unos oficios en los territorios. Entonces hubo un montaje que hicimos que se llamó Danzó y otro que se llamó Entre Ruanas, Mitos y Polleras. Y entonces, si bien había unas apuestas a la danza como la concebimos, que el chavo, que no sé qué, había otras apuestas, por ejemplo, la danza del chulo, que esa fue una indagación también del maestro, y decía, bueno, miremos sobre la danza del chulo. Y es una danza muy quieta, muy o sea, mucha cadencia, aparte es algo que se distingue en la danza como las danzas zoomorfas, ¿sí? Entonces cuenta como un contexto, un ecosistema a nivel de la vida animal y esa postura, y es quietico, o sea, no tienes por qué tú estar allá, pues el ballet, no, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo consigo que lo recibe? La gente dice como, uy, es un grupo malo de danza, siendo muy honesto, es un grupo malo de danza, pero no, somos un grupo de danza y teatro, un grupo que cuenta una historia, no. Entonces ahí son los lenguajes de cómo se percibe la